Hay historias que van, bueno, mucho más allá del deporte. Y luego, claro, está la de George Weah. Ojo, el único futbolista africano que ha ganado un Balón de Oro. Su leyenda es increíble porque se forjó en dos campos de batalla que no tienen nada que ver. Por un lado, el césped de los estadios más famosos del mundo y por otro, una nación entera destrozada por la guerra. Vamos a empezar con una pregunta que, en fin, lo resume todo, que define una vida entera. ¿Qué puede ser más difícil? ¿Marcarle un gol a esa Juventus legendaria de los 90 o reconstruir un país que ha quedado hecho cenizas por una guerra? Pues bueno, ahí está la clave de todo esto. Lo increíble de su historia, que George Weah no tuvo que elegir. Hizo las dos cosas, se enfrentó a ambos desafíos. Claro, para entender cómo una sola persona puede llevar esa carga tan pesada, hay que ir al principio, al único sitio posible, de hecho, a sus orígenes muy humildes en Monrovia. A ver, la vida de George Weah no empezó para nada bajo los focos de un gran estadio. ¿Qué va? Empezó en la pobreza, en un barrio de chabolas de Monrovia. Nada de academias de fútbol de élite, ¿eh? Su realidad era, pues mira, trabajar como técnico de teléfonos para salir adelante. El fútbol en ese momento era simplemente un sueño, algo que perseguía en equipos locales, sin tener ni la más remota idea del giro brutal que iba a dar su vida. Y de repente, ¡boom!, el talento explota. Su ascenso fue meteórico, de verdad. Aparece un ojeador, una figura clave, Arsène Wenger. Lo ve jugar y se lo lleva a Europa, al Mónaco. Y eso fue, vamos, como prender la mecha. Del Mónaco salta al Paris Saint-Germain y de la noche a la mañana el nombre de George Weah ya no era solo conocido, es que era temido en cada estadio de Europa. Y esto nos lleva a un momento súper importante en su historia, que él mismo resumió perfectamente. Weah dijo algo como: Wenger me trató como un hijo cuando el mundo me veía como un extraño. Es que esto es clave. No fue solo un fichaje, ¿sabes? Fue un acto de fe. Y esa confianza, casi paternal, fue la base sobre la que Weah construyó toda su increíble carrera en Europa. Y esa carrera estaba a punto de llegar a lo más alto, a una cima tan alta que su sombra iba a cubrir un continente entero. Hay que quedarse con un año que lo cambia absolutamente todo, 1995. Fue un punto de inflexión, no solo para él, sino para la historia del fútbol. Ese año, en 1995, George Weah gana el Balón de Oro. Pero cuidado, que esto es mucho más que un simple trofeo. Es que se convierte en el primer, y todavía hoy, el único jugador africano que ha conseguido este premio. ¡El único! Su victoria rompió todos los esquemas. No fue solo el triunfo de una persona, fue el triunfo de todo un continente. Por primera vez veían a uno de los suyos sentado en el trono del fútbol mundial. Y si hay una jugada, un gol, que es la firma de King George, sin duda es este. A ver si podemos visualizarlo. Hay un córner en contra, el balón le cae a él dentro de su propia área. Y ahí empieza. Arranca una carrera salvaje de 90 metros imparable. Se va de 1, de 2, de 3, hasta 7 rivales se quedan por el camino. Y al final, la definición. Es que ese gol es el resumen perfecto de lo que era Weah. Pura potencia, una fuerza de la naturaleza, pero con la clase de un artista. Pero claro, aquí es donde la historia pega un giro durísimo. Porque mientras Weah estaba en Milán, conquistando el mundo, su corazón, su mente, todo seguía a miles de kilómetros de allí. En su país, en una Liberia que se estaba desangrando. Y lo que vemos aquí es que es brutal. Es la gran paradoja de su vida, ¿no? Por un lado, tienes Milán, el Balón de Oro, la fama, la gloria en el deporte. Y en el otro lado de la balanza, Liberia. Una guerra civil salvaje, sufrimiento por todas partes, un caos absoluto. El mismo hombre, el mismo año, viviendo el cielo y el infierno al mismo tiempo. Dos mundos que no podían ser más opuestos. Claro. Con esta tragedia en su país, Weah podría simplemente haberse quedado al margen, ¿no? Ser una estrella lejana y ya está. Pero no. Hizo muchísimo más. Para que la selección de Liberia, las Lone Stars, pudiera seguir jugando y, bueno, dar un poquito de esperanza a la gente, Weah se convirtió en el equipo entero, prácticamente. Pagaba de su bolsillo las equipaciones, financiaba los viajes, compraba los balones, todo. Era literalmente una selección nacional que existía gracias a la voluntad y al dinero de un solo jugador. Y claro, cuando por fin colgó las botas, su misión no había terminado. Ni mucho menos. Su compromiso con Liberia era tan grande que no podía dejarlo así. Simplemente cambió el campo de batalla. Pasó del césped al Parlamento. Eso sí, su camino a la presidencia no fue nada fácil. Fue una carrera de fondo, no un sprint. Se presentó una primera vez en 2005 y perdió. Lo intentó otra vez en 2011 y volvió a perder. Pero esa misma garra, esa tenacidad que tenía en el campo, la llevó a la política. Y a la tercera fue la vencida.
En 2017, por fin, el pueblo de Liberia lo eligió presidente. Y creo que hay una frase que lo resume todo, que captura la esencia de su vida a la perfección. Muchos sueñan con ser leyendas del fútbol, pero George Weah soñaba con que su gente volviera a sonreír. Es que, al final, ese era su verdadero Balón de Oro, el trofeo que más quería, porque su partido más importante nunca se jugó en San Siro, se jugó por el futuro de Liberia. La historia de George Weah es, al final, la de un hombre que utilizó su gloria personal como una herramienta para un objetivo mucho más grande, un objetivo colectivo. Pero claro, su historia nos deja con una pregunta final, una pregunta que va más allá de Liberia. ¿Es suficiente el carisma de un héroe de una sola persona para curar las heridas de toda una nación? ¿Puede un rey del fútbol ser de verdad el salvador de su pueblo?